Se va la luz, esperando que no, en el nombre de Jesús. Vamos a poner las lamparitas por aquí. Pero, amado hermano, quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, no sin antes comentarle pues que estamos transmitiendo a través de las plataformas de la iglesia, Facebook Live, asimismo a través de Nueva Creación Radio y sus plataformas. Así que si usted en un momento desea ver las predicas, puede verlas ahí a través de esos medios. Amén. Entonces, yo quisiera platicarle en el nombre de Jesús esta tarde sobre deteniendo jamás. Usted dirá jamás, no es jamás, es con K, jamás. Y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Me dice amén? Amén. Quisiera iniciar, mis amados hermanos, comentándoles respecto a los acontecimientos que están suscitándose en el mundo el día de hoy. Aspectos muy impresionantes, aspectos bastante interesantes escatológicamente hablando, por los enfrentamientos de allá de Medio Oriente, usted lo sabe perfectamente bien. Sin embargo, déjeme decirle de que aunque algunos países están sufriendo una violencia física, una violencia literal, a través de las guerras, a través de los conflictos entre naciones, hay una circunstancia que el enemigo también está ejerciendo en el mundo hoy, y es una violencia espiritual. Entonces vemos, mis amados hermanos, que en el principio, no directamente en el huerto del Edén, sino cuando el hombre fue expulsado del huerto y tuvieron hijos fuera del huerto, impresionantemente vemos un conflicto dentro de esta familia de Adán y Eva, un conflicto que lleva a una culminación dramática, tremenda y dura, mi amado hermano. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque vemos cómo, a pesar de que Adán y Eva, mire, yo le hablo con todo mi corazón, me impresiona, porque es triste y lamentable saber que después de que Adán y Eva habitaron en la presencia misma de Dios en el huerto, estando en el huerto del Edén, amado hermano, prefirieron desobedecer y satisfacer sus apetitos carnales y humanos antes que disfrutar y continuar disfrutando de la gloria de Dios. Por eso es necesario cancelar de nuestras vidas la rutina, ¿sí? Y ahorita que la luz se fue por un momento, era un momento de aprovechar, porque déjeme decirle que en la iglesia primitiva había bocinas, había batería, tal vez niños que daban batería, sí, pero bueno, siguen ahorita, ¿verdad? Pero no había batería, no había teclado, no había bocinas, no había nada que pudiera, hermano, pues utilizarse como lo utilizamos el día de hoy. Y cuando se dan estos momentos, es el momento en el que Dios prueba nuestro corazón verdaderamente, de una manera impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vivimos un evangelio rutinario, un evangelio, amado hermano, de costumbre, de un evangelio mecánico, por decirlo así, estamos únicamente aferrados, acostumbrados, y estamos únicamente mecanizados a que si hay batería, yo danzo, a que si hay piano, yo canto, a que si hay trompeta, yo soy más feliz, a que si hay guitarra. Y gloria a Dios, porque la Biblia dice que debemos alabar al Señor con toda clase de instrumentos. Pero el instrumento más precioso que Dios quiere escuchar es su voz. Aunque no hay muchos amenes. Pero alguno, pastor, disculpe, es que la mascarilla, hermano, es cierto, pero también uno puede hacerlo, pues. Y sus manos, y sus pies. Entonces, después de que Adán y Eva vivieron, hermano, en espíritu, porque eran seres lumínicos, delante de la presencia de Dios, después de haber disfrutado la gloria de Dios estando en el huerto, que el Señor caminaba, porque dice que el Señor caminó después de que ellos pecaron, y si Él lo hacía en ese momento, entonces quiere decir que lo hacía anteriormente, ¿sí? Caminó, habló con ellos, los buscó, hablaba directamente con ellos. Ellos decidieron apartarse y despreciar la gloria de Dios por escuchar la voz, hermano, de Satanás, y satisfacer su carne, ese apetito de curiosidad, ese morbo que tenían, y cayeron. Entonces,
Fueron despojados de la gloria que Dios les había dado. Fueron desechados de ese lugar deleitoso, lleno de gozo y alegría que Dios les había dado. Y cuando fueron despojados, tuvieron hijos fuera del huerto. Me dice amén, porque también tuvieron hijos dentro del huerto. Y no me voy a preguntar, pastor, ¿qué pasó con esos hijos? Porque no se lo voy a decir. Porque es un tema bastante, no solamente amplio, sino un poquito controversial. Crea mucha controversia en algunos. Sin embargo, tuvieron a Caín y Abel. Y en el inicio de la humanidad fuera del huerto, ¿cómo inició? Con violencia, con el asesinato de un hermano hacia el otro. ¿Y cómo va a terminar entonces la humanidad? Con violencia. ¿Por qué? Porque se supone que antes de que el Señor Jesucristo venga, hermano, y hayan terminado muchas cuestiones dentro de la Biblia, dice que se va a desatar la guerra, la llamada y famosa guerra de Armagedón. Entonces se va a levantar una guerra tremenda, amado hermano, y la humanidad va a culminar con violencia. La humanidad en la gran tribulación va a ser violenta. Va a ser realmente impresionante la violencia que se va a manejar en los últimos tiempos. Al punto, dice la Biblia, de que la gente a la hora de ser herida por el calor del sol, porque les habían llagas, tan violenta era el alma de esta gente que en lugar de volverse a Dios, dice que blasfemaban en contra de Dios. Entonces inició la humanidad en la tierra con violencia y va a terminar con violencia. Pero ¿qué es lo que provoca, mi amado hermano, que esta situación se desate? Génesis 6:11 habla el motivo, da a conocer el motivo del por qué se da la violencia. Y usted sabe perfectamente bien. Bueno, a ver, vamos a ver las doctas en leyes. Si pudieran ayudarme, ¿qué tipo de violencia se puede ejercer en las personas? Hay más que todo, más en las mujeres, ¿verdad? Psicológica, física, económica. Psicológica, física, económica. Violencia psicológica, física, verbal, económica. ¿Qué más? Violencia sexual. 5 tipos de violencias que están tipificados dentro de la ley. ¿Sí? 5 tipos de violencias. Ahora, yo en algún momento determinado le mencioné que el diablo ejerce violencia espiritual dentro de la humanidad. ¿Sí? Violencia espiritual dentro del pueblo mismo de Dios. Incluso violencia dentro de la misma mente y el alma del hombre. Pero la violencia es propiciada por la corrupción. Porque aquí dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia. Entonces la violencia es desatada porque el corazón del hombre se corrompe. ¿Está conmigo? Porque el corazón del hombre se desvía. Entonces cuando vemos el término corrompió o corromperse o corrupción, como quiera usted llamarlo, del hebreo 78:43, shakhat. A ver, conmigo, shakhat. Corromperse significa decaer. Y el Señor, cuando mira a Caín, le pregunta: ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Sí? ¿Por qué está decaído? ¿Esto qué quiere decir? Veo en tu rostro algo como que ha corrompido tu alma y tu rostro lo manifiesta. Mire qué impresionante es esto. Véale la cara a usted a alguien que está amargado. ¿Cómo está la cara del amargado? Puro Rottweiler, hermano. ¿Verdad que sí? Puro Rottweiler. Entonces le dice el Señor: tu semblante ha decaído. Shakhat significa decaer, corrupción o corrompió. Habla de arruinar, de dañar, de derribar. Corromperse corromper es destrozar, corromper es devastar. Pero mire qué tremendo es esto, porque corromper es enloquecer,
Impresionante, hermano. Porque cuando nosotros vemos esto, lo aplicamos al hijo pródigo, lo aplicamos al gadareno, lo aplicamos a Nabucodonosor. Me dice amén, que los tres personajes, ahorita parece que se va a ir la luz, en el nombre de Jesús Padre, que no se va a la luz. Pero vemos en los tres casos que tanto Nabucodonosor se volvió loco, ¿sí? Porque su alma se corrompió a raíz de la soberbia y de la altivez. Vemos que el hijo pródigo, de igual manera, estaba algo Lucas. Perdón, no hay ningún Lucas aquí que se llame Lucas. Pronto lo tendremos aquí al hermano, pero por ahora no está. Mientras tanto aprovechemos. Estaba algo Lucas. Estaba algo loquito el hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que volviendo en sí. O sea que estaba fuera de sus cabales. ¿Sí? Estaba enloquecido porque deseaba comer la comida de los cerdos. Y oiga, ¿una persona en su sano juicio quisiera comer la comida de los cerdos? Pregunto. ¿Usted en su sano juicio le gustaría? No, pastor, yo lo único que quiero son chicharrones, usted sabe, carnitas, limoncito, chicharrón, quesito, tortilla, hermano. Pero la comida de los cerdos, ¿usted se la comería? Por supuesto que no. Entonces el hijo pródigo estaba enloquecido y volvió en sí. El gadareno, amado hermano, estaba poseído por una legión de demonios. Una legión está constituida aproximadamente entre 5.600 demonios. Y usted dirá, ¿será, pastor, que todo ese demonierío loco estaba dentro de ese hombre? Sí, porque la Biblia dice, insaciable como el Seol es el alma. Y el Seol, lugar de muertos. ¿Y cuántas almas recibe el Seol? A saber, no me pregunte, no llevo yo la auditoría. Pero el alma es tan profunda como el Seol. Y esa posición, esa decadencia que tenía el gadareno hizo que perdiera la compostura, que se volviera loco, que perdiera, amado hermano, la cordura. Y dice que andaba desnudo por todos lados, que se tiraba sobre, hermano, un montón de cosas, dice la Biblia, se dormía en los cementerios. En fin. Entonces, ¿por qué? Porque el alma se corrompe. ¿Por qué entonces había violencia? Porque el alma de los hombres se había decaído, se había arruinado, se había dañado. Estaba destrozada esa generación, devastada y estaba enloquecida a causa del pecado, a causa de la iniquidad. Estaba podrida, porque corromper significa pudrir, y estaba quebrantada. Entonces tenemos que pedir al Señor que guarde nuestra alma de toda corrupción, a manera de no llegar a un punto de ser devastados y ser enloquecidos. Porque hay espíritus inmundos que están operando amado hermano, en las esferas celestiales, ejerciendo influencia sobre los hijos de Dios. ¿Y sabía usted de que estos espíritus inmundos científicamente tienen nombre? Que son las enfermedades del siglo XXI, y que el Señor las reprenda en el nombre de Jesús. Y le voy a dar a conocer algunas de las que yo me recuerdo. Pero en una de ellas está la depresión, está la ansiedad, está la tensión, pero está también la bulimia. ¿Qué es la bulimia? ¿Ah? La bulimia, bueno, psicológicamente está comprobado de que las mujeres, en su mayoría, ¿verdad?, casi que lo sufren, se miran al espejo y se miran bombas, se miran, hermano, muy gorditas. Y entonces dicen, no, es que estoy gorda. Y cuando comen, se meten el dedo y sacan la comida. Y ese es un espíritu inmundo. Entonces, son enfermedades del siglo XXI que están influyendo en la juventud, en los muchachos, en las muchachas, y eso se debe cancelar, hermano. Se pierden el quicio. ¿Está conmigo? Bueno, entonces dice que se corrompió, y a causa de la corrupción de esa generación, la violencia gobernó.
Y cuando habla de violencia, del Hebreo 25:55, jamás. Entonces ya sabemos qué significa jamás. Significa dañar. Violencia es una ganancia injusta. Violencia es menosprecio, es crueldad, es desnudar, es ser falso. Violencia es tramar algo contra alguien. Violencia es hacer iniquidad. Violencia es herir. Violencia es injusticia. Maldad es despojo, es robo o es quitar a la hermana. Entonces hay tres dimensiones en las cuales el diablo ejerce violencia en la humanidad y en los hijos de Dios. Como lo acabamos de mencionar, violencia es dañar, violencia es tener una ganancia injusta, violencia automáticamente es crear vergüenza o avergonzar a alguien, es menospreciar a alguien, es ser cruel, es desnudar, amado hermano, es prácticamente vivir, es mentir, es tramar algo contra, iniquidad, herir, injusticia, maldad, despojo, robo y quitar. Entonces las tres dimensiones en las cuales el diablo ejerce violencia son las siguientes. ¿Quieres saberlo? ¿Seguro? Pero un amén despierto o un amén medio dormido, porque yo le digo seguro, hermano, y amén. ¿Quiere saber, hermano, y cancelar esto en su vida? Va. Juan 10:10. El ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero el ladrón viene solo ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Esto es impresionante, hermano. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces mire pues, ladrón, del griego 28:12, kleptes, que significa ladrón literal o figurativamente. Y hace una comparación, este hebreo, este griego nos tira al griego 3:30-27 ya, que significa dominio, soberbia y sometimiento. Amén. En algún momento cuando yo estaba viviendo en la capital, salí, hermano, de trabajar ahí en la zona 1. Iba yo, hermano, para tomar mi bus. Y me había comprado mi relojito, mi reloj. Entonces estaba a punto, hermano, de tomar luz cuando se me aparece un chaparro de este tamaño, mire. Chaparro, mi compañero, en algunos. Pero cuando vi, sacó un tremendo cuchillo, hermano. Y me dijo, dame todo lo que tenés. Y yo, está bueno, pues solo porque me lo estás pidiendo de buena manera. Pero ¿cómo llegó el ladrón? Porque tenía un arma. Llegó soberbio, porque tenía un arma para despojar, me sometió a una autoridad, a su autoridad, a la autoridad de despojarme. Entonces, dame todo lo que tenés. Entonces yo le di mi relojito y le dije, hazme el favor, regálame un quetzal para mi bus. Le dije, qué tremendo es eso, hermano. Hazme el favor, colabórate con mi pasaje aunque sea. Le dije, basta, bueno, pues, y me dio mi quetzal, porque un quetzal cobraban antes, aunque sea para llegar a mi casa, hermano. Mire qué tremendo es esto. Entonces yo iba todo nervioso, hermano, y pasé el parque central, y ahí en el parque central se me aparece, ese no era chaparro, sino era un gordo alto, hermano, moreno, y me dijo, vos dame todo lo que tenés. Le dije, disculpame, papajito, pero te ganaron el mandado allá. Le dije, ya me quitaron todo, y todavía me mira y me dice, ¿cómo es eso si yo soy el único ladrón aquí? Me dice, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo esto? Porque cuando el diablo se levanta para robar, en primer lugar, no te pide permiso. Y en segundo lugar, está armado. ¿Ah? Está armado. ¿Usted cree que el diablo va a ir a la batalla o está batallando o en la guerra sin armas? ¿Cómo se presentó Goliat contra David? Con armas. ¿Sí? Cuando David peleaba contra el oso y el león,
los animales por naturaleza tienen sus armas. ¿Cuáles son sus armas? Las garras, sus dientes, sus instintos, su agilidad. Son diestros. Y el enemigo, cuando viene a atacar, cuando viene a provocar violentamente algo o ejercer violencia sobre un hijo de Dios, sobre un alma, sobre una vida, no lo hace sin armas, lo hace con armas. Y lo hace con imponencia, impone su autoridad. Y el Señor Jesucristo lo manifiesta y dice: cuando un hombre está al cuidado de su hacienda, confía en sus armas. Está armado, está bien, pero dice que llega otro más fuerte que él, lo desarma y lo despoja. Y cuando habla de despojar, no lo hace: hazme la campaña, disculpa, por favor, dame lo que tenés. No, despojar es arrebatar con violencia. Entonces viene el dragón, el ladrón, perdón, somete con soberbia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que estamos tan acostumbrados a un evangelio tan acomodado, que cuando el diablo se levanta, agachamos la cabeza, hermano, en lugar de levantarnos a pelear, en lugar de levantarnos y tomar las armas del Espíritu y pelear por lo que nos pertenece y pelear por lo que es nuestro. Entonces las tres dimensiones, miren: robar, matar y destruir. Cuando habla de robar, es quitar. Miren qué tremendo es esto lo que hace el diablo, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Bueno, diga amén pues, hermano. Cuando habla de robar, habla de quitar o tomar para sí con violencia o fuerza lo ajeno. Usted ha sido comprado con la sangre del Cordero. ¿Cuántos han sido comprados con la sangre del Cordero? Levanten la mano y digan amén. Los que han sido comprados con la sangre del Cordero. Y usted es propiedad de Cristo. A ver, diga conmigo: yo soy propiedad de Cristo. Y usted ha sido comprado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Por lo tanto, usted ya no le pertenece al diablo. A ver, diga conmigo: yo ya no le pertenezco al diablo. Mi mente ya no le pertenece al diablo. Mi alma ya no le pertenece al diablo. A ver, diga conmigo: mi familia ya no le pertenece al diablo. Mis hijos no le pertenecen al diablo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Pero el diablo, como quiere robar, quiere tomar para sí con violencia o fuerza lo que no le pertenece. ¿Y qué quiere? Las almas. ¿Cómo? Ejerciendo violencia, destruyendo, deformando, degradando, demudando. Entonces aquí dice de que robar, mire qué tremendo es esto. Porque uno de los significados de robar es atraer, oiga, atraer con eficiencia y como violentamente el afecto o el ánimo. Como por ejemplo, robar el corazón o robar el alma. ¿Qué es lo que quiere robar el Satanás? El corazón y robar el alma. Al hermano. Esto es tremendo, porque quiere hacerlo con violencia. Y dice que viene para robar, pero también para matar. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero cuando habla de matar, habla de quitar la vida. Pero también uno de sus significados es extinguir o apagar el fuego o la luz. ¡Qué tremendo, hermano! Matar es extinguir o apagar el fuego o la luz. Y un hombre tenía a su servicio a un buen soldado, fiel y diestro. Pero como le puso el lente a su mujer, lo mandó al frente del batallón, y a causa de ese pecado, figurativamente mató la luz y el fuego del Espíritu de Dios en su vida.
¿Quién era ese hombre? David. ¿Ah? David. Porque dice la Biblia que mandó David a matar a Urías. Y Urías significa luz. Entonces el diablo, a través de violencia, la violencia espiritual de querer imponer el pecado, de querer, amado hermano, sacudir un hogar a través del pecado, y aquellos que caen en esa trampa apagan el fuego o apagan la luz del Espíritu de Dios en su vida, como David. ¿Está conmigo? Entonces dice que matar es extinguir o apagar el fuego o la luz. Hermano, que no importe lo que estemos viviendo, no permita que el fuego del Espíritu de Dios y que la luz de Jesús sea opacada, sea eliminada. Así como le pasó a Elí, la llama, dice, del Espíritu del Señor ya se había apagado, la luz de la lámpara. Ya no habían profecías, ya no había palabra revelada, porque Elí se había acomodado. He ahí el peligro de que tú y yo nos acomodemos en el Evangelio. He ahí el peligro del acomodamiento espiritual. He ahí el peligro. Está lloviendo. ¿Usted no cree que a mí me dan ganas de quedarme en la casa, hermano, viendo tele? ¿Ah? Bueno, gracias por esa fe. Pero sí es cierto que no. Bendigo al Señor por eso. ¿Por qué? Hermano, mientras mi familia dormía a las 6 de la mañana, yo estudiando el tema, hermano. Pastor, ¿usted qué le pasa? Usted está un poco, no, loco por el Señor, sí. Pero es delicioso, hermano. Mientras yo escucho ahí a mi esposa, y una vez tiembla la casa, no son mentiras, hermano. Es mi estómago porque tiene hambre. Pero el Señor me permite levantarme temprano a estudiar el tema. Pero cuando muchos se acomodan, dicen, no, hombre, no vayamos a la iglesia. Mira, está lloviendo, está tronando, relampagueando. Es más, te apuesto que se va a ir la luz y ya ni va a haber culto. Vas a ver que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero no te acomodes. No te acomodes, porque la luz del Señor, el fuego de su llama se puede apagar en tu vida, en tu corazón, en tu familia y más aún en nuestros hijos. Entonces dice que matar es extinguir o apagar el fuego, la luz. Matar es quitar la fuerza. Qué impresionante es esto, hermano. No, es que yo, tanto problema que he vivido, ya no tengo fuerzas de seguir adelante. Ya no tengo el ánimo de seguir adelante. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero Caleb, a pesar de sus 80 años, le dijo a Josué: yo tenía 40, creo que 85 tenía. Yo tenía 40 cuando le dije a Moisés que me diera ese monte, y Moisés me lo dio. Ahora tengo 80 y las mismas fuerzas que yo tenía en ese entonces las tengo ahora, a sus 80. Entonces dame ese monte, que con mis fuerzas lo he de tomar. ¿Ah? Pero a veces vemos cristianos que ven un monte de problemas y dicen: ay, ese monte está muy grande. Y se quedan ahí y no suben. ¿Sabe cómo me imagino yo? Por ejemplo, cuando en esas películas en donde están a punto de llegar a una cima, hermano, escapando de algo, y de repente cuando llegan a la cima de un monte logran ver un tremendo paraíso y un tremendo paisaje. Después de eso, después de subir el monte, viene la victoria, viene la bendición. Entonces dice que matar es quitar la fuerza. No dejes que el enemigo te quite la fuerza. No dejes que el enemigo te quite la fe, el dunamis de Dios. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona se desangra? Muere. Pero ¿qué pasa? Poco a poco con su cuerpo se va debilitando.
Y aquella mujer del flujo de sangre estaba anémica, tal vez, a punto de morir, tal vez. ¿Estaba débil, sí o no? Porque tenía una hemorragia interna en sus órganos. Pero usted sabe que a pesar de su debilidad, a pesar de su condición, hermano, interna, y en medio de su momento más angustioso, se aferró a la fe. Y con esa poca fuerza que le quedaba, con esa poca fuerza que te queda, con esa poca fuerza que tienes, porque quizá tu alma se está desangrando por dentro, extiende tu mano y ábrete brecha, porque el Señor va a permitir que tú toques el borde de su manto y el Señor va a hacer el milagro en tu vida. Pero en ese momento de debilidad, dile al Señor: hazte fuerte en mi debilidad y permíteme tocar el borde de tu manto. Y aunque ya lo haya probado todo, haya ido a cualquier lado, yo sé que Jesús me va a sanar. A ver, levante su mano y dígale: yo sé que Jesús me va a sanar. Yo sé que Jesús me va a levantar. Yo sé que Él me va a devolver las fuerzas. Pero no dejes que el diablo te robe las fuerzas. No lo permitas. ¿Está conmigo? Es matar, es quitar la fuerza. Por eso el Señor vino y le quitó la fuerza a lo que nos quitaba la fuerza. Muerte, yo seré tu muerte. Entonces la muerte, en cualquiera de sus dimensiones, ya no tiene efecto en nosotros. Hermano, es que, bueno, Padre bendito, no quiero decir lo que algunos pastores dicen, porque creo que el apóstol mencionó y dice: no digan eso, hermano. Entonces no lo voy a decir. Pero dice que coloquialmente, matar es producir, oigan lo que dice acá: matar es producir a alguien un gran sufrimiento físico o moral. Oh, la verdad. Pero ¿sabe qué? Matar dice que es quitarle a alguien el interés por algo. Es que mataste mi amor por ti. Oiga, y usted sabe perfectamente bien esa mi historia, ¿verdad? Que ya se la he contado varias veces, de varios personajes que querían matar al amor. ¿Verdad que sí? Llegó la pobreza, llegó la enfermedad, llegó la angustia, y todo dice de que nadie podía vencer el amor. Pero para ponerle más salsa a los tacos, dice que llegó un personaje misterioso debajo de un sombrero puntiagudo y grande, y dijo: yo voy a matar el amor. Y todos, hermanos, brincando. Pero ¿quién será ese personaje? Se mira interesante. No dijo nada, se dio la vuelta y solo eso dijo y se fue. Y a todos los dejó encatuzados. Después de un tiempo vino y traía, hermano, el cadáver del cuerpo del amor. Y todos asombrados, hermano, lo levantó al amor como un trofeo. Se los dije a todos: canillas de pijiche, aquí está. Tiró el amor. Y todos sorprendidos, y wow, ¿y cómo lo hizo? Este es el campeón de campeones. ¿Y cómo te llamas?, le dijeron al final. ¿Cómo se llamaba? No, perdiste. Indiferencia. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Indiferencia. Otros descuido, otros ¿qué dijeron? Indiferencia. Porque matar dice que es quitarle a alguien el interés por algo. Pero tengo esto contra ti, que has dejado de amarme. Has perdido tu interés por mí, como cuando me amaste al momento de aceptarme y volverte cristiano. Porque cuando tú te convertiste a mí y me amaste y me entregaste tu corazón y tu vida,
días querías alabarme y adorarme. Y solo entrabas a la iglesia y llorabas por mí. Pero ahora veo en ti la indiferencia. Por eso vuélvete a tu primer amor. Y no dejes que el diablo mate tu amor por el Señor. Y no dejes que el diablo mate tu interés por el Señor. Porque el Señor no ha perdido su interés por ti. Él te sigue amando, te sigue esperando, te sigue queriendo abrazar. Así que no permitas que el enemigo mate tu amor por el Señor. Levántate, toma su mano y abrázalo. Porque Él, con defectos, virtudes, desvirtudes, errores y horrores y malos olores, te ama. Te ama. Y no importa que hayas hecho en el pasado, no importa que hayas dicho en el pasado, Él solo te mira con ojos de amor y te dice: mira, hijo, a mí no me importa lo que hiciste antes, me importa que estés aquí en mi casa, que hayas vuelto, porque un día muerto estabas y has vuelto a la vida. Así que me importa tu presente y me importa tus días por venir, porque mis planes para ti solo yo lo sé. Planes de vida y de bienestar, no de muerte ni de calamidad. ¿Quién vive, hermanos? Oh, santo es Dios. Entonces vuélvete a tu primer amor. Y cuando habla de destruir, habla de reducir a pedazos o a cenizas algo material. Santo Dios. Porque una mujer, cuando Jesús se sentía cansado, se acercó a ella y le dijo: mujer, dame de beber. Y esta mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo yo samaritana, de beber? Sabiendo que aquí solo los samaritanos vienen. Es impresionante, hermano. Y le empezó la mujer a hablar a Jesús de adoración, de lugares de adoración. Y el Señor le dice: ve y trae a tu marido. Y la respuesta de la mujer fue: no tengo marido. Y el Señor le dice: has dicho la verdad, porque el hombre con el que estás ahorita no es tu marido. Porque con 5 hombres has estado, y el sexto que está ahorita no es tu marido. La mujer se quebrantó. La mujer se asombró, porque Jesús le había dicho su verdad. Una mujer que quizá intentó de miles maneras de hacer su vida, y lo único que hacía era hacer pedazos su alma y su vida. Con uno y con otro, con uno y con otro, con un hijo aquí, con un hijo allá, un hijo por acullá, hermano, y su alma quería encontrar un refugio. Quizá esto me lo imagino yo en otro escenario, hasta que se encontró con Jesús y le dijo: ya, deja, detente, porque el hombre te ha hecho mucho daño. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él, y de tu interior surgirían ríos de agua viva. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si los buscas los hallarás. Hermano, ¿cuántos quieren ir a esa fuente? ¿Cuántos quieren ir a esa fuente? Que aunque el enemigo te haya hecho pedazos, que aunque el diablo te haya pisoteado, te haya humillado, te haya tratado de lo peor, su verdad te va a levantar, te va a transformar.
Dios. Entonces dice que destruir y reducir a pedazos o cenizas algo material. Y Job fue reducido a cenizas, pero él dijo: yo sé que aunque yo esté aquí en esta posición, yo sé que mi Redentor vive. Tú debes saber que tu Redentor vive. Tú debes saber que el que liberta tu alma no está muerto. Él vive, Él vive, Él vive. Tu Redentor vive. ¡Aleluya! Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Gracias, Padre. Y aún en medio del polvo, en medio de las cenizas, en medio de tu peor momento, si Él se levantó, te va a levantar también. Te va a levantar también. Y así como Job lo dijo, lo vas a ver, lo vas a vivir, mi amado hermano. Entonces, destruir y reducir a pedazos o a cenizas algo material es deshacer o inutilizar algo no material. Oiga, quizá el diablo inutilizó tu alma, inhabilitó tu fe, pero hoy, esta noche, en el nombre de Jesús, el Señor te levanta. Pero mire lo impresionante que es. No paso de aquí, hermano, perdóneme, pero tengo que decirle todos los significados. Destruir, oiga lo que dice destruir. Es quitar a alguien los medios con que se mantenía, o estorbarle para que los adquiera. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que ya no ores. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que ya no leas la palabra. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que ya no creas. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que ya no ames a Dios. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que ya no tengas gozo. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que estés amargado y amargada. ¿Qué es lo que quiere el diablo para destruir? Que estés ciego. Santo Dios. Pero por eso vino Cristo, para darte luz y para cancelar. Dice la Biblia que ese mismo que descendió también subió y llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¡Santo es Dios! Entonces aquel que te quitaba los medios para mantener tu fe ha sido cautivo. Aquel que estorbaba tu vida para adquirir los beneficios del reino ha sido cautivo. No tiene más injerencia sobre tu vida. No tiene más autoridad sobre tu vida. Aleluya. Dios está en este lugar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire pues, Job capítulo 1 versículo 1. Un hombre a quien increíblemente, bajo la permisión de Dios, ejerció violencia sobre Job. Satanás ejerció violencia sobre este hombre. Entonces dice que en la región de Uz había un hombre llamado Job. Oiga lo que le voy a leer. Vivía una vida recta, sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Y le cae garrote, hermano. ¿Qué talito? ¿Ah? Recto, justo, fiel, servía a Dios y cuidaba de no hacerle el mal a nadie. Pero ¿sabe qué significa Job?
Job hermano del hebreo 3:47. Y Job, y latina Y-O-B, y Job, oiga lo que significa Job, significa odiado, entre paréntesis, perseguido, aborrecido, pero también en uno de sus cognados significa fuerza. Entonces, para que usted diga, este pastor me está inventando cosas, no, Job era recto, Job era justo, era fiel, servía a Dios, cuidadoso, pero el diablo lo odiaba, porque era justo, era fiel, era recto, servía a Dios y cuidaba de no hacerle daño a nadie. Entonces dice Mateo 10:22: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ah? Hermano, Job significa odiado, perseguido, aborrecido, pero al final mantuvo fortaleza en su fe. Esto es impresionante, hermano. Entonces viene aquí el Señor y nos habla y nos dice en el versículo 2. Aquí hay una situación impresionante que se conjuga en toda la numeración de sus posesiones. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. El 7 significa la plenitud de Dios. Dios terminó su obra al 7º día y en el 7º día reposó. ¿Me dice amén? Están los 7 espíritus de Jehová, los 7 espíritus de Dios, Isaías 11. Está el candelabro de oro que tiene 7 lámparas. ¿Amén? ¿Está conmigo? Bueno, tiene varios otros significados más, pero 3 hijas. El número 3 significa, ¿qué significa el número 3? Vida nueva, resurrección. ¿Sí? El número 3 significa armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. 3 resurrecciones llevó a cabo Jesucristo dentro de su ministerio. El hijo de la viuda de Naín, Lázaro y la hija de ¿quién? La hija de Jairo, ¿cierto? 3 resurrecciones. Pero cuando sumamos a los hijos de Job, tenía 10 en total. 10 hijos. ¿Y el número 10? ¿Qué significa el número 10? ¿Ah? Probablemente prueba. Sí. Prueba. Fidelidad. Responsabilidad. Hermano, y cumplimiento. Porque los 10 mandamientos, 10 plagas en Egipto. ¿Está conmigo? Bueno. Entonces a continuación vemos cómo la gematría de los números, hermano, es impresionante, porque dice que era dueño de 7,000 ovejas, el 7 otra vez, 3,000 camellos, el número 3, pero dice que también era dueño de 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, múltiplos de 5. Me dice amén. Y el 5 es gracia de Dios. Tenía también un gran número de esclavos, era el hombre más rico de todo el oriente. Mire qué tremendo es esto. Era tan inmensamente rico que ya solo era de sentarse, hermano, y tranquilo. Pero tenía una peculiaridad. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos. ¿Qué ofrecía Job? Holocaustos. ¿Y qué necesitaba Job para los holocaustos? Bueyes, para sacrificar. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Y si tenía 10 hijos, ¿cuántos bueyes mataba? 10. No problema, decía, yo tendré mucho dinero. Un buey, hermano. Cada vez que hacían fiestas,
Ofrecían holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de sus pecados. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. ¿Por qué? Porque dice que los banquetes en ese entonces era beber alcohol, emborracharse y saber qué cosas hacían ahí, hermano. Por eso tenga cuidado, si lo invitan a usted a un churrasco, si lo invitan a una fiesta, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, diga conmigo, voy a tener cuidado. Porque Dios no quiere que usted maldiga a Dios en su interior, aquí lo dice la Biblia. Porque ayer lo dijeron los jóvenes, ¿verdad? Que el que se emborracha, ¿qué? Los jóvenes que se emborrachan, ¿qué? ¿Qué decía que no? ¿Ah? Pierden la sabiduría, pierden el control, no saben qué hacen, qué dicen, ni a dónde van. Amén. Entonces dice, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Entonces viene, hermano, y va Satanás. Versículo 8. Entonces le dijo al Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva en una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer el mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no es de balde, dice. Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Y aquí es lo hermoso, es una revelación maravillosa que necesitamos que Dios active en nosotros. Tú no dejas que nadie lo toque. A él, su familia y lo que tiene. ¿Qué necesitamos pedirle al Señor que levante esta noche? Un triple vallado. A nuestra vida, a nuestra familia y a lo que tenemos. Para que el diablo no tenga ninguna autoridad de ejercer violencia contra estos tres aspectos en nuestras vidas. ¿Me dice amén? ¿Está conmigo, hermano? Va. Tú bendices todo lo que hace y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Wow, esto es impresionante, hermano. Entonces, mire, pues, en resumidas cuentas, vemos que Dios le dio el permiso a Job de pasar el tráiler. Y lo primero que le quitaron a Job fue su ganado. Ya no tenía cómo presentar ofrendas. Ya no tenía cómo justificar a sus hijos. Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y sus camellos, todos exterminados. Bueno, como ya no había cómo presentar ofrenda de expiación a favor de sus hijos fueron cortados. Fueron muertos. Que un gran viento sopló, hermano, y la casa cayó sobre ellos y murieron. ¿Me dice amén? Va. Entonces viene y Dios le dio permiso a Satanás de tocar su cuerpo. Ahora la pregunta es: ¿ejerció violencia Satanás sobre la vida de Job, sí o no? Hermano, ¿sí o no? ¿Ejerció violencia? Sí, ¿por qué? Porque lo sacudió de una manera impresionante. Pero ¿sabe cuál es el dilema? ¿Cuál es el ejemplo más hermoso? Que Job 1, 21 y 22 dice. Oiga lo que dice Job: perdió todo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo, oiga, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Qué quizá estés viviendo en este momento? ¿Qué te quitaron? ¿Qué te arrebataron? ¿Qué Dios permitió hasta cierto punto que fuera arrancado de tu vida? No lo sé. ¿Te dolió? Tal vez. ¿Te lastimó? Quizá. ¿Lloraste? Probablemente. Pero aunque nuestras vidas en determinado momento, la palabra dice, por un poco de tiempo quizá sean probados, sean pasados por fuego, sean pasados por la prueba, su fe debe ser refinada como el oro. Si a Job le quitaron todo, pero dice acá que él bendijo a Jehová. Y que no solo bendijo a Jehová, sino que no atribuyó a Dios despropósito. Señor, si tú me quitaste los bueyes, fue por algo, Señor. Si tú me quitaste todo el ganado que tenía,
Si tú permitiste, oiga, qué tremenda fue la de Job. Si tú permitiste que mis hijos murieran, Padre, tú tienes un propósito. Tú tienes algo de fondo, yo lo sé. Pero te bendigo, Señor. A pesar de que mi alma está destrozada, despedazada, y siento que muero por dentro, yo te bendigo, Señor, porque sé que en ti no hay despropósito alguno, y algo vas a enseñarme, algo vas a hacer. Esto es tremendo, hermano. Pero el diablo no se queda quieto. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová, estoy en 2:7, e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de la ceniza, tomaba un trozo de tiesto. ¿Qué? Ese Job que se movía en Ferraris, que se movía en Mercedes-Benz, que los tuk-tuks que tenía volaban, eran híbridos o eran eléctricos. Ese que su mujer solo tronaba los dedos y ahí estaba la servidumbre. ¿Qué quiere su madame? ¿Qué quiere su merced? Le fue quitado todo y terminó rascándose con una teja. Y dice, hermano, de que los amigos llegaron con él y lloraron con él durante 7 días y 7 noches. Y de verlo, dice, de que no le pronunciaron palabra alguna, porque sabían que el dolor que tenía Job era muy grande. Durante 7 días y 7 noches se postraron con él en el polvo y no le pudieron decir nada. Qué tremendo. Los silencios de Dios. Pero aquí habla y dice, hermano, de que la mujer le dijo, usted lo sabe, aún mantienes tu integridad. Mire qué tremendo lo que dice el diablo a través de esta mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, si has hablado. Pues qué, oiga, ¿por qué le estoy leyendo esto? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Yo sé que muchos en su corazón dirán, ay no, yo ya no quiero. Como lo dije yo en un discipulado en relación a las oraciones peligrosas. No, yo ya no quisiera vivir, yo ya no quisiera vivir eso, sufrir eso, yo ya no quiero. Y pues humanamente Dios dice, basta, bueno, pues mijo, mija. Pero si es necesario para formar tu alma, para que vengas a mi presencia. Yo no sé si se quiere ir a la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren irse arrebatados por el Señor? ¿Cuántos quieren irse delante del Señor? Si es necesario, tengo que moldearte como el alfarero al barro, aunque tú no quieras. A ver, alguien que tiene a su lado, aunque tú no quieras. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuídate de no pecar cuando el enemigo en determinado momento quizá quiera ejercer violencia contra tu vida. Amén. Entonces, mire, pues no sé cuánto tiempo llevo ya. Apocalipsis 3:10. Oiga, yo quiero terminar con esto. Mire, a puras penas me dio tiempo de avanzar unos cuantos puntos. Apocalipsis 3:10. Entonces yo voy a terminar con esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Viene algo terrible para el mundo. La humanidad va a ser probada, pero tú debes vencer en el nombre de Jesús. No debes temer en el nombre de Jesús. Debemos vencer en el nombre de Jesús. Entonces,
Si la palabra de Dios establece de que hay un hombre bien armado, nosotros tenemos que aprender a armarnos más. ¿A través de qué? De las armas del Espíritu. Revístete de la armadura de Dios. Ponte el yelmo de la salvación. Ponte la coraza de justicia. Usa la espada de la palabra, amado hermano, la espada de la fe, que es la palabra. Ponte el cinto de la justicia. Cálzate con el apresto de la fe. Y ora. Oremos para ser fortalecidos en Dios y salir más que vencedores delante de la presencia del Señor. Amado hermano. Entonces, mi deseo es que esta noche toda violencia ejercida por el diablo sobre tu vida sea cancelada. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Den ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, mi amado hermano, con todo su corazón.